Buenas tardes, que el Señor les bendiga en esta hora. Pues vamos a seguir compartiendo el mensaje del Señor Jesucristo a través de su palabra. Habíamos dicho que íbamos a tocar el tema de la Navidad. Pues es un tema controversial aún en nuestros días, que si el Señor Jesucristo nació el 25 de diciembre, que si no nació, que es una tradición pagana. Todas esas preguntas están a este tema y es muy válido que la gente se haga esas preguntas, porque de una o de otra forma todos queremos llegar a la verdad. Entonces, pues nos hemos propuesto en Espíritu Santo sacar este tema con registros bíblicos, con registros científicos, investigaciones de hombres que están dedicados, eruditos, estudiosos a estos temas, ¿verdad? Y si hoy en nuestros días hay pastores que dicen que la Navidad es buena, que no es buena, pues ahorita vamos a dejarlo al criterio del que escuche este mensaje, porque no podemos hacer otra cosa más que exponer la palabra y dejarla al criterio. El que diga que no es malo, pues cada quien toma su decisión, pero el mensaje se comparte. Y como digo, con respaldos bíblicos, respaldo científico. Y antes que nada, voy a hacer una oración, como siempre, pidiéndole al Espíritu Santo que sea Él el que abra el entendimiento. Ya habíamos compartido este mensaje, que es muy importante que el entendimiento se abra para poder recibir la palabra. Así es de que, Espíritu Santo, te pedimos, por favor, que tú abras el entendimiento, que sea receptivo a la palabra, el que vaya a escuchar este mensaje, el que lo piense compartir, que sea de edificación para tu pueblo, para tus hijos. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Aleluya. Pues entonces, ¿la Navidad es una tradición pagana o no lo es? Vamos a citar unos textos que ya conocemos en la Biblia, pero yo quiero empezar diciendo que ¿por qué no hay un registro del nacimiento del Señor Jesucristo? Nosotros vemos que la cultura romana o la iglesia romana, a través de los siglos, a través de descubrimientos, se ha sabido que ha manipulado muchas escrituras, ha manipulado a través de su largo imperio religioso, ha manipulado palabras, libros, textos, ha ocultado cosas de la verdad. Y en esta situación, pues no va a ser la excepción, porque vemos que no hay un registro bíblico. Nosotros conocemos la historia aún del más grande emperador romano, Julio César, que es de 150 años antes de Cristo, por ahí, y vemos que toda su trayectoria está registrada. Entonces, dice la Escritura en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 2, dice: aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuera empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria. Entonces nosotros vemos aquí en el Evangelio de Lucas que hay un censo, un empadronamiento, un registro. Nosotros sabemos lo que son los censos poblacionales, son registros para ver cuánta gente hay, y ahí se documenta el nombre,
el día de nacimiento, el mes, el año, cuántos integran la familia, todo eso es lo que compone un censo poblacional. Entonces, ¿dónde quedaron esos registros? Nosotros sabemos que esos registros son para tener un control, y Roma tenía un estricto apego a controlar todo. Pero bueno, vamos a dejar de lado eso. No hay un registro, que sí hubo un registro cuando se fueron a empadronar José y María, que dice que estaba a punto de dar a luz. En esos días fue el censo. Y exactamente en esos días fue cuando nace el Señor Jesucristo. Entonces, se desaparece la fecha del nacimiento, la real, ¿verdad? ¿Cuándo nació el Señor Jesucristo? Pero entonces dice aquí mismo en el Evangelio de Lucas, en el verso 7, dice: y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Entonces, en torno al nacimiento y a la Navidad que se vende, porque ahora sí que es pura mercadotecnia esto de la Navidad. Entonces, sí es verdad que nació en un pesebre, pero dice que porque no había lugar en el mesón. ¿Qué es un mesón? El término griego no es lo mismo que una casa. El mesón era un lugar normalmente de paso, como decir ahorita un hotel de paso. Era un lugar de 2 plantas normalmente, donde se alojaban en la segunda planta los que iban de paso ahí a Jerusalén, y abajo normalmente dejaban animales, que esa es la situación en la que se encuentra el Señor cuando nace. Como no había lugar en la planta alta del mesón, un lugar de paso tuvieron, y tuvo forzosamente que dar a luz la Virgen María ahí, y lo envolvieron en pañales y lo pusieron en un pesebre. Eso sí es verdad. Pero entonces vamos al Evangelio de Mateo. El Evangelio de Mateo, aquí vamos a seguir viendo la historia. Dice en el Evangelio de Lucas, dice que había pastores que cuidaban las vigilias y el rebaño. Entonces, ya por documentos de educación en ciertos canales, se sabe que en esos lugares el frío es muy fuerte, inclusive llega a nevar, y en esas fechas no puede coincidir con el diciembre en el cual se dice que nació el Señor Jesucristo, porque los animales no los podían traer pastando en esos tiempos de invierno, sobre todo allá, que hay registros aún y todos lo sabemos, que por aquellos rumbos, en los desiertos llega a bajar hasta 10, 20 bajo cero. Entonces se llega toda esa temporada de frío. ¿Cómo puedes sacar a tus rebaños a pastar? Y dice que había pastores cuidando las vigilias por los rebaños que traían ahí pastando en los días que andaban ahí pastoreando. Entonces ya se va cayendo el mito de que fue en diciembre, ¿verdad? No podía haber animales pastando con esas situaciones de temperaturas tan extremas. Pero ¿qué es lo que dice? ¿Qué es lo que dice Mateo? En el capítulo 2, dice, habla de la visita de los magos. Entonces, en Lucas 1 vemos que no hay un registro de nacimiento del Señor, y era un censo. Vemos que hay pastores y no era un invierno. Vemos que están en un mesón, ¿verdad? Y no era una casa, por lo cual tuvieron al niño que ponerlo ahí en el pesebre. Pero ¿qué es lo que nos dice Mateo en el Evangelio de Mateo? En el capítulo 2 dice:
Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo: ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Normalmente la tradición nos dice que eran Melchor, Gaspar y Baltasar. Y entonces, anteriormente, años anteriores, se decía, bueno, ¿por qué Melchor, Gaspar y Baltasar? ¿Por qué tres magos? Y obviamente porque se deduce que eran oro, incienso y mirra, como que si cada uno de ellos fuera el encargado, y como no sabemos, yo voy a decir, Melchor era el encargado del oro, Gaspar era el encargado de la mirra y Baltasar era el encargado del incienso, que eran los tres regalos que llevaban. Pero no es así, no eran tres personajes y no eran magos. La palabra que se traduce dice que venían del oriente. Entonces, estas personas no eran magos, eran magush, una palabra dada para los sacerdotes, astrónomos y sabios de Persia. ¿Pero por qué de Persia? Que el oriente puede decir a lo mejor de Mongolia, de China, de Japón, pero eso se sale del cuadro bíblico, porque hay registros y estudiosos que dicen que Daniel, cuando estuvo en Babilonia, que Nabucodonosor lo pone por encima de todos los sabios de Babilonia, que eran esos, ¿verdad?, que se conocían. Babilonia y Persia eran, como quien dice, Irán e Irak ahorita, no como quien dice, son ahorita Irak, Babilonia, Irán, Persia. Entonces, tenían la misma cultura, ¿verdad? Entonces tenían el mismo título, Magush, eran los sabios de Persia. Y entonces no eran tres, pero eran sacerdotes, astrónomos y sabios. Y ellos llegan diciendo, vimos la estrella. Dice, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Dice, hemos visto su estrella. Entonces los registros dicen que Daniel acumuló una gran riqueza cuando él estuvo al servicio del rey Nabucodonosor y luego después de Jerjes y Artajerjes. Entonces acumuló una gran riqueza. Dicen que Daniel no se casó, murió, pero él es el que tiene el registro profético de que las 70 semanas, donde dice que al Mesías príncipe se le quitará la vida. Entonces él dejó esos registros y los eruditos y estudiosos dicen que él dejó esa encomienda, que iba a nacer el Cristo, el ungido. Y entonces estos hombres, Magush, toman la encomienda y dice, hemos visto su estrella, pero ¿cuándo la vieron ellos? Nosotros para poder, la ciencia nos dice que hay un desfase, pueden ser de 3 a 7 años antes de Cristo o 3 a 7 años después de Cristo. No se sabe calcular bien. ¿Cómo no se va a saber calcular si eran expertos en ver las estrellas? Esas son manipulaciones. Y se dice hasta nuestra fecha que hay un desfase de más 3,7 menos 3,7 antes de Cristo, que no se sabe cuándo realmente empezó, por decirlo así, el año cero, para decir, aquí empieza después de Cristo, aquí termina antes de Cristo. Todas esas personas que se dedicaban a los astros sabían calcular la trayectoria y determinaban tiempos. Entonces,
No se sabe, son 7 años, pero dice los documentos científicos que en el año 7, ¿verdad? Se manifestó esa conjunción de planetas. ¿Qué planetas? El planeta de Júpiter y Saturno. Hubo una alineación que eso marcaba el nacimiento de Mesías. Y esa alineación de Júpiter y Saturno se daba en la constelación de Piscis, que apuntaba hacia Palestina o Siria. Entonces, con esas señales en el cielo, porque dicen los magush, hemos visto la señal en el cielo, en el oriente. Entonces, con esas señales, ellos toman todo lo que había juntado Daniel, los regalos para el Dios Rey que había nacido, para el Mesías, y empiezan a hacer su trayectoria. Pero aquí nada más dice que llegaron, así como que vamos aquí a la tienda de un día para otro, llegaron. Pero la historia no nos dice que fue así, o al menos los historiadores y los eruditos dicen que el recorrido que hicieron estos personajes desde Persia hasta Jerusalén eran aproximadamente 2.700 kilómetros. Entonces 2.700 kilómetros no se hacen en un día, ni se hacen en una semana. Y aunque se pudieran, siendo 3 personajes, como dice la tradición, ¿verdad? Que Melchor, Gaspar y Baltasar, aunque fueran 3 personajes con un equipaje ligero, era imposible hacer ese recorrido en un día, como se presenta aquí en Mateo, de que ya estaban ahí los magos. Pero los registros históricos, por la ruta que ya estaba trazada desde Irán o Persia hasta Jerusalén, son 4 meses. 4 meses. Entonces, pero ¿cómo podemos saber que son 4 meses? Dice aquí en el libro de Esdras, el sacerdote, en el capítulo 7 y en el verso 9 dice: porque el día primero del primer mes fue el principio de la partida de Babilonia, y al primero del mes quinto llegó a Jerusalén, estando con él la buena mano de Dios. El día primero de un primer mes salen Esdras, y es el mismo recorrido, porque ya estaban las rutas trazadas. Esa ruta no la trazaron los sabios de Persia, ya eran rutas trazadas porque eran rutas comerciales. Y como eran rutas comerciales, había asaltantes en el camino. Y unos de los desiertos más famosos, los beduinos, eran, que se les conoce como los asaltantes del camino. Entonces había bandoleros, asaltantes, que estaban vigilando los caminos a ver quién venía. Si hubieran sido 3 personas, los hubieran abordado y le roban lo que traían. Entonces, estos sabios sacerdotes salieron con un séquito de personas, porque era un gran tesoro el que llevaban, principalmente como el oro. Y en esos años, culturalmente se dice que la mirra estaba comerciada en un precio igual que el oro, y a veces hasta mayor, porque se usaba principalmente para ofrendar a los dioses el incienso. Y la mirra, otra especie aromática. Entonces, si hubieran sido 3 personajes en un recorrido de 2.700 kilómetros, fácilmente los hubieran asaltado. Pero como estos sacerdotes no eran guerreros, eran personas como, por decir ahorita, una persona que tiene algún doctorado o que tiene algún diplomado, personas estudiadas,
obviamente no son guerreros, pero llevaban su guardia, llevaban guardias que estuvieran al pendiente en todo ese recorrido para que no fueran a ser asaltados y no llegar con los regalos al rey que había nacido. Entonces, ahí ya vemos que son 4 meses, es el mismo recorrido que hizo Esdras para ir a ver a restaurar las murallas y las puertas de Jerusalén cuando Ciro el Grande les permitió regresar. Entonces nosotros estamos viendo que no hay un registro de nacimiento. Lo ocultó la iglesia romana, claro que lo ocultó. Entonces dicen que fue en Navidad, ¿verdad? El 25 de diciembre, pero sabemos que en esos lugares de invierno no puede haber animales pastando porque obviamente el frío los mataría o se complicaría mucho la labor de sacar el rebaño y volverlo a meter otra vez. Entonces ahí no hay pastoreo. Ahora vemos que no es de un día para otro, son 4 meses de recorrido. Pero entonces, ¿cuándo salen los magos de Oriente? Hay registros científicos que en ese día que se hizo la alineación de los planetas de Júpiter y Saturno, fue el 21 de agosto. Entonces, si nosotros contamos el 21 de agosto, son 4 meses de recorrido, 2.700 kilómetros aproximadamente. El 21 de agosto, 21 de septiembre, 21 de octubre, 21 de noviembre y 21 de diciembre. No cuenta, ¿verdad? Pero vamos a hacerlo otra vez, porque vieron 5 dedos. 21 de agosto, 21 de septiembre es un mes. 21 de octubre son 2 meses, 21 de noviembre son 3 meses, 21 de diciembre son 4 meses. Entonces posiblemente los sabios de Persia llegaron el 21 de diciembre. ¿A dónde llegaron? No llegaron al pesebre, llegaron a la casa. Llegaron a la casa de José y de María. Dice, que los magos vieron la estrella, ya los iba guiando el ángel, que vemos que tiene forma de estrella, y en el verso 11 dice, y al entrar en la casa, no en el pesebre, no llegaron al pesebre, ni entraron al mesón, dice, como dice en Lucas, dice, y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron, y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Entonces el censo ya había terminado. Cuando bajan al censo, ¿verdad? Se registran y todo, y nace el Señor Jesús en un mesón y lo ponen sobre un pesebre. Pero cuando llegan los sabios de Persia, llegan a la casa. Entonces ahí ya se derriba el mito de que llegaron a adorarlo en el pesebre, como se hace en los nacimientos actualmente, que llegan y está envuelto en pañales en el pesebre y revuelto con los animales. No, cuando los magús llegaron a la casa de José y María 4 meses después de que vieron que se alinearon los astros. Hubo una conjunción en el cielo, Saturno y Júpiter en la constelación de Piscis, que apuntaba hacia Palestina o Siria, que es ahorita el actual Israel. Entonces 4 meses de recorrido y obviamente ya había pasado el registro, ya estaban en su casa. Entonces ya estaban en la casa de José. Y entonces nosotros podemos ver que
que todo ese mito de que es el pesebre y que no, ellos estaban, los sabios llegaron a la casa de José y de María. Entonces no puede ser la Navidad con el registro científico de que esa alineación se dio el 21 de agosto. Y puede ser en el tercer al séptimo año antes de Cristo, o como se conoce ahora en el tercer séptimo año de la era actual, después de Cristo. Son 4 meses de recorrido. No puede ser que llegaran en invierno, cuando los animales no pueden pastar, ni pueden sacarlos a los pastores, ¿verdad? Porque obviamente se dificultaría. Pero entonces, ¿de dónde? Ya vemos que no es un 25 de diciembre, el nacimiento del Señor Jesucristo. Los magos, y cuando aparece en el cielo la conjunción de planetas, está determinando, es como cuando dicen, el 25 de diciembre va a haber un eclipse. Y ya lo calculan los científicos, astrónomos, con los telescopios que tienen tan potentes, y se alinea el sol y la luna, ahí nace el eclipse. Entonces, cuando se alinearon estos planetas, ahí nació el Señor Jesucristo, que se dice, la alineación esa fue el 21 de agosto, pero con el recorrido de 4 meses, salen los magos y vienen a llegar a adorar al niño, al Señor Jesús, 4 meses después de que se alinearon los planetas, que estamos diciendo ahorita como el 21 de diciembre. O si salieron 2 o 3 días anterior o después, fue entre el 20 y el 30 de diciembre, cuando llegan estos sabios. Pero entonces, ¿por qué se dice que es el 25 de diciembre? ¿Por qué nos han vendido esa idea de que, y todos los que antes de ser cristianos vivimos en ese engaño? Ahorita estamos ya derribando esas fechas, esos acontecimientos que no concuerdan con la Biblia, y estos son los registros bíblicos que no concuerdan con el nacimiento del Señor Jesucristo. Pero ahora vamos a ver la historia, dónde se genera, quién la promueve. Sabemos que obviamente es la Iglesia romana, la que tuvo que, en su expansión del imperio, ellos fueron absorbiendo las culturas, y ellos, para que no hubiera rebeliones, no les quitaban los dioses, sino que acomodaban a la cultura de Roma, ¿verdad?, los dioses de los conquistados, y decían, tú puedes celebrar aquí esta festividad, no te voy a quitar tus dioses, solamente celébralos aquí en esta fecha. ¿En la fecha de quién? De los dioses romanos. Ellos absorbieron todas las culturas que iban conquistando. Entonces, vamos a ver cuál es el origen de la Navidad. Y ciertamente ahorita pastores y predicadores que dicen, es que no eran las Saturnalias. Exactamente, no son las Saturnalias. Porque las Saturnalias que festejaba el Imperio Romano eran una fiesta dedicada a la agricultura y la cosecha, propiamente a Saturno. De ahí vienen las palabras Saturnalias, al dios Saturno, el dios de la agricultura y de la cosecha. Pero no puede ser el 25 de diciembre, porque las Saturnalias empezaban el 17 de diciembre y terminaban el 23 de diciembre. Entonces todos los cristianos que dicen, no, es que son las Saturnalias, también están equivocados. No son las Saturnalias las que se cree que fusionaron el nacimiento del Señor Jesucristo con la fiesta pagana de Roma de las Saturnalias. No son las Saturnalias. Pero entonces, ¿de dónde viene esa determinación de que haya sido el 25 de diciembre? En el año 350, aquí es donde ya entra la función de los papas. El Papa Julio I
es el que propone que sea el 25 de diciembre. Y hay registros, todos los pueden checar en Google. Ahorita ya se puede checar todo, pero este Papa Julio I en el año 350, él propone que sea el 25 de diciembre, no en las Saturnalias, que eran del 17 al 23. Él propone que sea el 25 de diciembre y en el año 354 se establece esa fecha por cuando ya estaba el Papa Liberio, ¿verdad? Entonces, el Papa Julio I propone en el año 350 que sea el 25 de diciembre festejada el nacimiento del Señor Jesucristo, pero hasta el año 354 se establece por el Papa Liberio como oficialmente, que esa sea la celebridad. Y en el año 386, el obispo Crisóstomo convoca a la iglesia de Antioquía, aunque ya estaba establecido el 25 de diciembre, pero él convoca para que ellos se unan también a esa festividad del 25 de diciembre. Pero entonces, ¿por qué el 25 de diciembre? Porque aparte de las Saturnalias, Roma el 25 de diciembre tenía la festividad para el Natalis Solis Invictus, o el nacimiento del sol invencible. Esa es la fiesta que tenía Roma del 25 de diciembre, el nacimiento del sol invencible. ¿Por qué? Porque todos hemos oído ahora con esto de la Navidad. ¿Y por qué? Porque ahí se hacía el parteaguas del solsticio de invierno. ¿Qué es el solsticio de invierno? Es cuando el día tiene menos horas de luz. Entonces, cuando ahí se hace el cambio en el solsticio de invierno, es cuando ellos celebraban que el dios sol había vencido las tinieblas. Pero igualmente una festividad pagana. Entonces, todo apunta al paganismo. ¿Por qué lo ponen el 25 de diciembre? Exactamente, no son las Saturnalias, pero es el nacimiento del sol invencible, que era la festividad que tenía Roma como culminación después de las Saturnalias. Y vemos que se establece para unificar el imperio con el naciente movimiento del cristianismo, porque decían el Salvador nació, y para que no hubiera revueltas, Roma decía, bueno, está bien, nació tu Salvador, tu Rey, tu Dios, vamos a unificarlo con el de nuestro Dios para que no tengamos problemas, para que no hubiera revueltas, para que Roma no tuviera que usar la fuerza como cualquier conquistador, como cualquier imperio conquistador. Entonces, ellos fusionan el nacimiento del Señor Jesucristo con el nacimiento del sol invencible, que era el solsticio de invierno, el 25 de diciembre. ¿Y qué era lo que se hacía en esta fiesta? En esta fiesta pagana se enviaban regalos. De ahí vienen los intercambios de regalos ahora en estas fechas de diciembre. Si se hace entre familia, ahí el 24, 25, según cada quien lo quiera festejar, se junta la familia, ¿a quién te tocó? A ti, a este, al otro. Si se hace en el trabajo, te tocó tal compañero, tal compañera, pero eso viene de la fiesta pagana que se hacía casi al finalizar las Saturnalias, para dar paso al nacimiento del sol invencible, la festividad con la que culminaban los romanos. Entonces, ¿qué hacían? Se enviaban regalos en forma de figurillas que se llamaban sigillarias. Y sigillarias eran figurillas en forma de dioses, pero también eran figurillas, podrían ser de oro, de plata o de barro, según fuera
la posición económica que cada quien tuviera. Y podían ser también de animales. Entonces ahora entendemos por qué las figuritas que del buey acostado, del borreguito, de las gallinas, del burrito, de los caballos, de los camellos, ¿verdad? Representando a los sabios de Oriente arriba de los camellos y 3 sabios, ¿verdad? Entonces todo eso tiene una razón de ser porque Roma practicaba todo eso. Eran figuritas sigillarias, eran de sus dioses romanos, pero también eran de animales. Podían ser lo que cada quien, la posibilidad económica que tuviera, podía ser oro, plata o de barro. Entonces de ahí viene la tradición de los regalos, no es una mera tradición cristiana, porque vinieron a ofrecerle regalos al rey que había nacido, al Salvador, no a los hombres. Aunque sí ese fue un mero regalo de Dios para nosotros, pero ahora los regalos tienen otro fin y otra tonalidad en nuestros tiempos y ahora todo se ha comercializado. Entonces, de ahí viene el intercambio de regalos. ¿Y qué se hacía en las Saturnalias? Entonces, en esas fiestas, antes de que termine, en todo el recorrido de esas fiestas, para darle paso al nacimiento del Sol Invencible, ahí se hacían comidas, bebidas y cantos. Pero ya sabemos cómo era Roma, todo en exceso. Entonces de ahí vienen las comidas, las navidades, borracheras. En vez de celebrar una fiesta santa, ¿verdad? En el mundo yo no recuerdo una Navidad sana. A todas las fueran de mi familia o ya cuando cuando era un joven, fuera con los amigos, terminaban en borracheras. Y pues lamentablemente lo tengo que decir porque así es. En mi familia, cuando yo era un niño que íbamos a las posadas de familiares, los adultos todos tomando. Y muchas veces terminan en pleitos, terminan en fornicaciones esas festividades y terminan en adulterios. Esa es la festividad, valga la redundancia, que ellos están festejando. Comida, bebida y cantos. Y ahora pues se le da el tinte o el toque inocente, los villancicos, ¿verdad? Los villancicos, darle regalos a los niños, es que darle, pero nadie me va a dejar mentir el que oiga este mensaje, que aún en esas festividades han abusado de niños por un regalo que les dan. Entonces esa es su festividad de ellos. Pero el cristiano dice, no, pero nosotros ya no tomamos, nosotros, bueno, está bien. Nosotros sí ponemos pinito. Yo he visto casas de cristianos con luces navideñas. Nosotros solo ponemos las lucecitas, solo ponemos una luz en la ventana. ¿De dónde viene todo eso? Las luces. ¿De dónde viene? El pinito. Si vemos que el Señor Jesucristo no nace el 25 de diciembre, como están los registros científicos en la alineación planetaria, fue el 7, ¿verdad? 7 años antes, 7 años después, ¿verdad? Pero fue el 21 de agosto, cuando dicen los sabios, ahí está la señal que estábamos esperando, dicho por el profeta Daniel, cuando ha de nacer el Mesías Salvador. Ya vemos que no es en diciembre, pero Roma empezó a fusionar a todos los que conquistaba y subyugaba, les ponía sus festividades, pero ni siquiera es de ellos.
El solsticio de invierno ni siquiera es de Roma. Ellos también adoptaron culturas. ¿Por qué? Porque hay registros, ya se han descubierto en Irlanda, en Newgrange, que hay registros de hace 5,000 años que festejaban el solsticio de invierno. Hace 5,000 años. Y hay uno más antiguo en Alemania, en Gossek, de hace 7,000 años que ya festejaban el solsticio de invierno. Y como decía la otra vez, antes de que naciera Cristo, de Adán hasta que nace Cristo, son 4,000 años, según la historia de la humanidad, porque ahorita vamos a llegar a los 6,000 años. Entonces, estos registros son de antes de Cristo, en Irlanda del 5,000 antes de Cristo, y de Alemania del 7,000 antes de Cristo, donde ellos ya festejaban el solsticio de invierno. Pero ¿por qué lo hacían estas culturas? Principalmente la cultura nórdica, escandinava, de ahí de donde vienen los vikingos, de donde viene Thor, Odín, el padre de los dioses. De ahí es de donde viene esa cultura del solsticio de invierno. Pero Roma lo adoptó también, ellos también lo adoptaron. ¿Y qué es lo que se hacía en estas culturas? Ellos tenían una festividad que se llama el árbol de Yule, que era, precisamente se festejaba en el solsticio de invierno, y era un roble. Ellos buscaban un roble, y en la comunidad, ese roble ahí era donde toda la comunidad iba y festejaba ahí. Y obviamente se hacía en las casas. Y ese roble lo decoraban con piñas, con bayas, con velas y monedas, según para la buena fortuna. Entonces ahorita se decora con esferas, con piñones, y para la buena fortuna se ponen borreguitos ahora ya. Esos borreguitos que se ponen en las puertas, en la chapa de las puertas, para la buena suerte, para la buena fortuna. Eso ya se hacía en estas culturas de Irlanda y de Alemania, en el árbol de Yule. Le colgaban eso, ¿verdad? Pero lo hacían porque, como era el día más corto en que había luz, lo hacían porque creían que sus dioses les iban a dar protección en sus casas. Y vemos que de esta cultura, ¿verdad?, germánica, ¿no?, de ahí también sale la festividad del Halloween. Entonces son culturas de antes de Roma, pero Roma adoptó el solsticio de invierno, y empezaron a fusionar, y entonces por eso ahora vemos pinos en las casas, inclusive en casas de cristianos. Yo creo que no saben esto, y si lo saben dicen, no es nada, yo no tomo, yo no me emborracho, yo no hago maldades, yo no esto. Es algo que te motiva para alegrar la casa, para sentirnos bien. Pero pues no dice que el Señor Jesucristo es el gozo de mi salvación. Pero esto era lo que hacían las culturas. ¿Y de dónde viene el poner lucecitas en las ventanas? Vemos que el Señor Jesucristo, como para ir resumiendo, el Señor Jesucristo no hay un registro de nacimiento. Y era por Roma en el censo, en el empadronamiento. No hay un registro cuando nace. Se adopta el 25 de diciembre, pero lo acabamos de ver en el recorrido de Esdras que hizo. Son aproximadamente 2,700 kilómetros que hicieron los sabios de Persia. 4 meses, que salió el 21 de agosto, o se dio la alineación el 21 de agosto y salen los sabios. Entonces, no hay un registro de nacimiento del Señor Jesucristo, que debería de haber,
y seguramente la iglesia romana lo manipuló como ha manipulado muchos escritos y muchas cosas. No hay no eran tres magos, era todo un séquito con guardias para que no los fueran a asaltar. Eran tres los regalos. Entonces, no llegaron a un pesebre como se cree, ¿verdad? O que se dice, ¿verdad? En el mesón, no. Cuando los sabios llegaron a la casa. Lo leímos en Mateo, a la casa de José y María. Entonces, para fusionar las culturas, se establece el 25 de diciembre, que es la festividad pagana del nacimiento del sol invencible. Natalis Solis Invictis, el nacimiento del sol invencible. Lo fusiona Roma con el nacimiento del Señor Jesucristo, que se cree probablemente, lo más seguro, que fue el 21 de agosto, cuando se dio la alineación de los planetas. Entonces, el árbol, ¿por qué el árbol? Por el árbol de Yule, que era un roble. Y si no era un roble, era un cedro, que son los árboles que se mantienen verdes en el solsticio de invierno. Por eso usaban ese árbol, para ellos después quemarlo, y ahí todos llegaban a adorar en esas culturas, la cultura, sobre todo las nórdicas, la escandinava, los vikingos, todos esos, Thor, Odín, y de ahí viene la cacería salvaje de Thor, todas esas festividades de esas culturas. Pero ¿de dónde vienen las luces en la ventana? Las luces que ponen en la casa, las cascadas de luces y todo eso. Esta fue una fusión también de la festividad de Hanukkah, una festividad judía. Hanukkah, ¿qué quiere decir esta festividad o de qué se trata? Fue en el año aproximadamente 200 antes de Cristo, cuando los macabeos hacen una revuelta y vencen al ejército romano. Y ellos, vemos que en la cultura hebrea está el menorá, o la lámpara, el candelabro de 7 brazos, que es el que se usaba en el templo. Ese es el candelabro o la menorá ritual. Pero está la de Hanukkah, que es la Hanukkía, que son 9 brazos en el candelabro. Y en esa revuelta que hicieron los macabeos, se dice que hubo un milagro porque no había aceite para encender el candelabro, y entonces dicen que milagrosamente había solamente para encender un brazo. Entonces dicen que milagrosamente Jehová hizo el milagro y se perpetuó el aceite para encender los 9 brazos, y esa es la Hanukkía, y esa se ponía por dentro de la ventana, tenían como una repisita las ventanas. Entonces esa Hanukkía de 9 brazos se ponía en la ventana, como celebrando que Dios les había dado la victoria. Entonces todo eso se fusionó, y por eso se ponen ahorita que en la ventana luces, un círculo o una estrella. Yo en mis tiempos se ponía un Santo Claus, mi mamá ponía un Santo Claus en la ventana, una figura. Ponía una figura de unos renos o de una estrella, porque se ha fusionado las culturas. Roma las fusionó. Entonces, ¿es pagana o no es pagana la fiesta? La gente podrá decir que no. Yo digo que sí, y muchos como yo dicen que sí es pagana. Pero vamos a poner como luego se dice, vamos a usar el sentido común, que eso aplica en la mayoría de los casos espirituales. Cuando se hacía un altar en Israel, por ejemplo, los profetas de Baal, que contendió Elías con ellos,
hicieron un altar, era una representación, una señal del dios, o los dioses a los que ellos empezaron a invocar, que a saber dónde andaban, nunca llegaron a la convocación que les estaban haciendo los profetas de Baal. Quién sabe dónde andarían, nunca llegaron, ya nos conocemos esa historia. Pero el altar era una señal para que se manifestaran los dioses. Entonces la gente ahorita podrá decir, no, es que esto no es del diablo, es una señal de las culturas antiguas donde se manifestaban los espíritus y demonios, espíritus inmundos. Podrás decir que no, la gente podrá, son señales. Si nosotros traemos un carro y vemos un señalamiento que tiene una E, pero está encerrada en un círculo rojo y una raya diagonal roja. ¿Qué quiere decir esa señal? Que ahí no te puedes estacionar. Ahí yo no me puedo estacionar. Pero hay otras señales donde está el misma placa de fierro con la E negra, sin círculo, sin raya, diagonal. ¿Y qué quiere decir esa señal? Que ahí yo me puedo estacionar. Exactamente. Esas son señales para los demonios. Cuando ven esa señal, dicen, aquí me están autorizando a que yo de una o de otra forma venga aquí. Son señales que la gente no ha querido entender, porque no les han dicho, porque no han querido abrir los ojos, porque no han querido salir de la tradición. Pueden ser muchas cosas, pero todo lo que se hace desde los tiempos más remotos son señales que la gente ha estado siguiendo. Vamos a poner el árbol, porque este nos protege y lo ven como que hay un Dios en ese árbol, en los elementos. Por eso ahora hasta desgraciadamente está tan bloqueado el entendimiento de cristianos que dicen que mi elemento es el fuego. Ahora están usando los espíritus elementales para decir que eso es con lo que mayormente se identifican para ellos moverse en Cristo. Hay una distorsión tan tremenda, pero es por causa del enemigo que ha estado bloqueando. Entonces, si el cristiano no quiere entender que esas son señales en su casa para que vengan los demonios, va a decir siempre la gente, eso no es malo, pero son señales. Y las señales te dirigen, o dirigen al que viene desde allá buscando una señal donde posarse. Dice que cuando el espíritu inmundo sale de la persona, dice, anda por lugares secos, y al no encontrar reposo, dice, volveré a mi casa. ¿La casa qué es? Si entonces, pues dame una señal, mira, está la frutería, y luego está la carnicería, y en la siguiente ahí vivo yo. Son señales. El espíritu inmundo dice, volveré a mi casa. ¿Dónde está la casa? Esa es la señal a donde voy a llegar. Entonces, la festividad de Navidad para nada es cristiana, porque el Señor Jesucristo no nace el 25 de diciembre, nace según los registros científicos en la conjunción de Júpiter y Saturno en la constelación de Piscis el 21 de agosto. Y hacen los magush, los sabios de Persia, el recorrido de 2.700 kilómetros aproximadamente, que dura 4 meses, lo vimos en Esdras, y llegan a la casa, no llegaron al mesón, llegaron a la casa de José y María. Y entonces Roma, como el movimiento era creciente, el movimiento cristiano, empezó a fusionar. ¿Quién es el que resucitó? Dicen, y dijeron los mismos fariseos, se levantó un tal Judas con un movimiento, pero murió él, y con él murió el movimiento. Los que le seguían se dispersaron, pero murió un tal Jesús, el que predicaba, y dicen que resucitó. Entonces él
ha agarrado más fuerza ese movimiento. Dice, no sea que estemos peleando contra el Dios de los cielos. Estamos peleando contra el Dios de los cielos. Dice, mejor vamos a dejarlos. Entonces el movimiento era creciente, el movimiento cristiano, que empezaron a fusionar para que no hubiera revueltas. Entonces el Señor Jesucristo no nace el 25 de diciembre. Posiblemente con los hallazgos científicos y cálculos de estos hombres que conocen todo eso, dicen que fue la alineación el 21 de agosto, que es ahí cuando nació el Señor Jesucristo. El pinito donde lo ponen a adorarlo, están adorando una imagen. El cristiano dice, yo ya no pongo imágenes, solo mi pinito. Es una señal del solsticio de invierno. Y llegan los demonios, llegan las entidades espirituales. Y cuando menos se acuerda el cristiano, no sé cómo vayan a atacar, ¿verdad? No voy a decir, te va a ir tal. Son señales, que el enemigo está buscando dónde voy a llegar. Es una casa para ellos. El espíritu inmundo anda buscando dónde descansar. Y si ve una señal, ¿dónde va a llegar ahí? Así es de que, hermanos, no es mi intención querer mortificarte, pero sí es mi intención que sepas la verdad. Si aún con todos estos registros científicos y bíblicos, tú dices, es una exageración, no voy a ser condescendiente contigo. No te voy a decir, está bien, no pasa nada. No voy a ser condescendiente contigo. Va a pasar algo. Va a pasar algo en el ambiente espiritual. Porque Dios reprueba. Lo hemos visto a través de la Escritura. Dios perdona en las culturas borrachos, pero cuando se ponía una representación de otro Dios, Dios lo reprobaba a tal grado que mandó a Israel al exilio en Babilonia, porque siempre estuvieron adorando otros dioses. Pero el cristiano podrá decir, yo no adoro nada. Son señales que usan los espíritus que viajan en el tiempo porque no mueren y han venido arrastrando donde se inició. Si fue en Gossek, Alemania, que es el registro más antiguo de 7000 años, que fue donde se inició ese movimiento, llegaron los espíritus a ponerle a los que tenían antes como sacerdotes, mira, así te vas a proteger este Dios. Han venido recorriendo el tiempo y lo tomó Roma y lo instituyó, lo estableció en la cultura romana pagana, la Navidad, y gracias a Dios muchos hemos salido de ellos, pero aún cristianos tienen lucecitas y tienen pinitos. Yo los he visto, pinitos así de Navidad, pero me propongo no decir nada mejor. Que Dios dé el entendimiento. Así es de que, hermano, si tú estabas dudando, será o no será, el Espíritu ya te estaba inquietando. No es una festividad cristiana, ni tienes que festejarla, ni tienes que celebrarla, ni tienes que mandar un regalo. Si le quieres dar un regalo a tus hijos, cómpraselo, está bien. Los niños ahorita no entienden de eso. Y sí se puede entristecer, pero no le digas que es un regalo de Navidad. No le digas que se lo va a traer Santa Claus. No le digas que es por causa de esa festividad. Enséñale desde niño. Yo a mis hijas, a mis hijos les he enseñado desde niños, la Navidad no existe. Y se les compró a ellos su regalito, porque ven a todos los niños con sus regalitos y a veces se entristecen los niños porque no podemos caer tampoco en el hermetismo de decir no, y amargar a nuestros hijos. No, cómprenles un regalito, pero no le digas que es por Navidad. Quita el pinito, quita las luces, esas señales donde van a llegar los espíritus. Enséñales a tus hijos que la Navidad es pagana, es una fusión
de la iglesia romana con el cristianismo. Y ahora es solamente un motivo más de comercio. Así es de que el Señor te bendiga en esta hora, hermano, esperando, ¿verdad?, que el Espíritu Santo convenza primeramente. La palabra aquí está, la palabra bíblica, los registros científicos también están y están documentados. No son cosas que yo me inventé. Yo de dónde podría, yo soy, si lo veo desde un nivel académico, yo soy un analfabeta. Yo de dónde iba a sacar que en Alemania, en Gossett, hace 7,000 años, o en Irlanda, en Newgrange, hace 5,000 años. Yo no tengo esos conocimientos, pero sí hay personas que tienen ese conocimiento porque se dedican a la investigación. Así de que el Señor te bendiga, hermano, en esta noche ya, esperando que esta palabra termine de derribar la duda que tú tenías, si es que la tenías, o te afirme en la verdad del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Que el Señor les bendiga.